Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Carlos Augusto Sarasa Velázquez es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Fellow en Ortopedia Infantil DuPont Institute Wilmington de USA. Fellow AO en Trauma y Ortopedia Infantil, Cirugía de Preservación de Cadera, Hospital Universitario de Berna, Suiza. Director y profesor titular de la especialización en ortopedia pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ortopedista infantil y cirugía de preservación de cadera del adolescente y del adulto joven. Clínica del Campestre, Fundación Clínica Noel y Cora Group, Medellín, Colombia. Y presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, SOCOIN, del 2011 al 2013. El doctor Sarasa hablará sobre corrección de deformidades residuales de la cadera en PERTES. Bueno para todos. Yo voy a hablar de corrección de las deformidades residuales de la cadera en la enfermedad de PERTES, pero antes quiero dar las gracias a la doctora Gabriela, quien fue la que nos contactó, y obviamente al Colegio Médico de Ortopedia Mexicano. La historia natural de la enfermedad de PERTES determina que hay ciertos factores pronósticos con respecto al resultado final de la enfermedad, que sería la extensión del compromiso de la enfermedad, el compromiso de los arcos de movimiento, algunos signos de la cadera en riesgo y obviamente la congruencia al final de la enfermedad, que está dada por la clasificación de Stulberg. Stulberg publicó o ha publicado varios artículos, pero aquí hay una revisión de 1999 donde él define como resultado final de la enfermedad 5 formas en las cuales queda la cadera. El Stulberg 1 es una epífisis redonda, igual tamaño que en el lado contralateral, y obviamente estas caderas son de muy buen pronóstico. En el Stulberg 2, la cabeza al final de la enfermedad es esférica, pero un poco más grande que la contralateral, con un cuello corto, y pueden o no haber cambios acetabulares. El Stulberg 3 es una cabeza anesférica con forma de hongo, ovoide o en forma de sombrilla, que nunca alcanza a ser una coxa plana, pero hay cambios en el cuello y en el acetábulo. En el Stulberg 4, la epífisis se aplana, hay un daño importante de esa cabeza femoral con cambios en el cuello y en el acetábulo. Y el Stulberg 5, que sucede en PERTES muy tardíos, la epífisis se aplana, pero no hay cambios en el cuello femoral y en el acetábulo. Los resultados radiológicos nos hablan entonces de que los Stulberg 1 y 2 tendrán como resultado una congruencia esférica. El Stulberg 3 y 4 es una congruencia anesférica y el Stulberg 5 es una incongruencia anesférica. Tratando de saber qué pasa a largo plazo con respecto al resultado final según la clasificación de Stulberg, se hizo un trabajo de 20 años multicéntrico donde ellos encuentran que los pacientes con Stulberg 3, 4 y 5 van a estar artrósicos el 60% de ellos a 20 años. Los Stulberg 3, que antes se decía que se comportaban parecido al Stulberg 1 y 2 con respecto a artrosis, sabemos en este estudio que se asemeja más a los Stulberg 4 y 5, o sea que son de peor resultado. Y estos resultados son peores que los que previamente se habían reportado como causa de artrosis final.
Las consecuencias con respecto a las deformidades de la enfermedad de Perthes, desde el punto de vista biomecánico, sabemos que hay una enfermedad del brazo de palanca, se altera el brazo de palanca porque hay un cuello corto y con una cabeza que está anesférica, y eso hace que entonces la carga en la cadera se aumenta. Las deformidades de la cabeza femoral van a causar un pinzamiento femoroacetabular por tope contra el reborde acetabular, y ese pinzamiento femoroacetabular va a traer como consecuencias lesiones del labrum con rupturas, aplastamientos o destrucciones de esto, perdiendo su función. También en la unión condrolabral se presenta una lesión del cartílago articular, el cual se va delaminando, como ustedes pueden ver ahí en la foto de la cadera. Esta es el reborde acetabular, y en la unión del labrum con el reborde, el cartílago se va delaminando. Aquí pueden ver un fragmento completamente inestable de cartílago, lo que dará como resultado final una artrosis y terminar el paciente, obviamente, entonces en un reemplazo articular de cadera, con una característica, y que es en pacientes bastante jóvenes, alrededor de los 30, 40 años, vamos a tener artrosis severas de las caderas, sobre todo en aquellos pacientes que han terminado con Stulbers 3, 4 y 5. Para el tratamiento de las deformidades residuales de la enfermedad de Perthes, entonces hay que entender la patología, porque esto es crítico para tomar las decisiones. Entonces debemos saber si la cadera es congruente o no, si hay inestabilidad o no, si el pinzamiento es lo que predomina, y con imágenes pues tratar de conocer el estado del cartílago de esa cadera. Entonces hacemos consideraciones anatómicas de acuerdo a la deformidad, si es predominantemente una patología femoral o si es predominantemente una patología acetabular o si es la combinación de ambas. Dentro de las patologías femorales, pues tenemos cambios residuales intraarticulares y extraarticulares. Los cambios intraarticulares es una deformidad severa de la cadera que va a ser un fenómeno de CAM. Puede haber un CAM con pincer, puede haber una retroversión funcional de esa cadera. Y con respecto a los cambios extraarticulares, pues cambios en el trocánter mayor, que se eleva porque no hay crecimiento del cuello y de la cabeza, lo mismo que cambios en el trocánter menor. Y con respecto a las anormalidades acetabulares, pues pudiéramos encontrar sobrecoberturas segmentarias, sobrecoberturas globales, o una mala orientación del acetábulo con retroversión y displasia secundaria después de una enfermedad de Perthes. ¿Qué herramientas tenemos entonces nosotros para manejar estas deformidades? Pues tenemos dos opciones: la remodelación y la reconstrucción. Con respecto a la remodelación en el fémur, entonces podemos hacer cefaloplastias, podemos hacer distalizaciones del trocánter, podemos hacer cirugías de reducción del tamaño de la cabeza femoral y hacemos alargamientos del cuello. Con respecto al acetábulo, podemos hacer plastias segmentarias si lo que prima es una sobrecobertura anterior, o plastias globales cuando el fenómeno se presenta alrededor de todo el acetábulo. Con respecto a las cirugías de reconstrucción, entonces en el fémur hacemos osteotomías, las que necesitemos, valguizantes, varizantes, rotatorias o intracapsulares, y en el acetábulo pues haremos osteotomías periacetabulares, o en algunos casos haremos cirugías de techo. El doctor Gans, en una publicación del Clinical Orthopedic and Related Research del 2010, nos da un algoritmo de manejo de estas deformidades secundarias. Pueden remitirse a esta publicación, y ahí él, de acuerdo a los grados de movimiento y a los aspectos radiológicos de la cadera, pues se toman decisiones a favor de uno u otro procedimiento. Se los recomiendo entonces. Con respecto a la técnica quirúrgica para resolver estas deformidades residuales, pues están basadas la mayoría de ellas en la luxación quirúrgica controlada de la cadera, publicación que hizo
el doctor Gans desde el 2001, pero ellos venían antes haciéndolo, en la cual si se conoce con certeza la vascularización de la cabeza femoral, entonces podremos llegar de manera segura a la cadera y resolver la mayoría de las deformidades que ella presenta, haciéndolo de una manera más segura. El abordaje de la cadera se hace por una incisión lateral centralizada en el trocánter, se secciona la grasa, la fascia, se expone el trocánter y se hace una osteotomía del trocánter levantándolo en conjunto con el glúteo medio y el vasto lateral. De esa manera abordamos la cadera por la parte anterosuperior. Podemos hacer una capsuloplastia, hacemos una capsuloplastia en Z y de allí empezamos a hacer pues todos los controles de las deformidades con que nos vamos a encontrar.